Los invito que abran sus Biblias y vayan a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. No sé si has escuchado la frase que alguien tiene un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Queremos hablar sobre eso porque aquí Pedro nos va a dar algo en qué pensar en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver 2 versículos. Esto es algo serio, intenso, sobre lo que vamos a hablar ahora. Quiero que piensen muy bien. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Gracias porque han regresado. ¿Quién fue alentado por el versículo, por el sermón? Predicamos sobre el versículo 7 que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y la próxima semana estudiaremos el versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Son sermones que dan mucho aliento, pero el sermón de hoy tal vez no les dé mucho aliento. Lo que tenemos aquí es una advertencia que hay un enemigo que es como un león suelto, está fuera de su jaula, está en las calles y está rugiendo y tiene dientes grandes y quiere comerse a alguien y puede que seas tú. Y por eso queremos decir aquí, estén alerta. Piensen bien, piensen claramente, dejen de intoxicarse con bebidas y con las cosas del mundo. Piensa bien, tienes que estar alerta, tienes que cuidarte, tienes que estar alerta porque el enemigo anda buscando, tenemos que estar en alerta, tenemos que pensar claramente porque hay un león suelto. Él anda buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo, es lo que Pedro está diciendo. Esta es la tercera vez en Primera de Pedro que Pedro nos ha dicho que estemos en alerta. Usualmente cuando alguien nos dice algo 3 veces, está tratando de enfatizar un punto. Regresa al capítulo 1, versículo 13. Dice: así que preparen su mente para actuar. Él está tratando de decirles: hey, despiértense y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Tengo noticias para ustedes en este año del 2020. Jesús va a venir y cuando Él venga habrá tanta gracia y por eso es que debes de poner tu esperanza en Él. Si tú estás poniendo tu esperanza en otras cosas, vas a decepcionarte, pero si tu esperanza está en Jesús, pon toda tu esperanza allí. Piensa bien, Jesús va a regresar. ¿Estás listo? Ve al capítulo 4, versículo 7. Aquí no está hablando de Jesús específicamente, simplemente está diciendo que el final se acerca. Dice: el fin del mundo se acerca. Dice: por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Él empieza de una forma muy positiva, pero ahora él está diciendo: el fin del mundo se acerca. Oren, sean serios y disciplinados.
Piensen claramente. Y ahora por tercera vez en el capítulo 5, versículo 8, dice, estén alerta, tengan cuidado, porque esto es lo que viene. Jesús va a regresar, el final va a venir y también el león. ¿Tú conoces a alguien que dijo que era cristiano, pero llegó el león y se los devoró? Ese puede ser tú. ¿Está tu mente en alerta? ¿Por qué es que Pedro está diciendo esto repetidamente? ¿Por qué está diciendo estén alerta? Puede que sea porque él se recuerda lo que pasó antes que Jesús fue entregado en la última cena y cuando fueron al jardín de Getsemaní. Jesús le dijo 3 veces que él necesitaba orar para que no entrara en tentación. Le dijo que estuviera en alerta. 3 veces Jesús encontró a Pedro dormido en lugar de encontrarlo en alerta. Esa misma noche llegaron a arrestar a Jesús en el jardín y Pedro sacó la espada listo para pelear. Jesús le dijo, guarda esa espada. Y después que arrestan a Jesús y está bajo juicio y Pedro está cerca y le preguntaron 3 veces, ¿tú estuviste con Jesús? Tú eres uno de sus discípulos. Y 3 veces que hizo Pedro, negó a Jesús 3 veces. Por eso es que ahora nos está diciendo 3 veces que tenemos que estar alerta, que tenemos que tener cuidado porque el enemigo viene y va a tratar de que nosotros neguemos a Jesús. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, manténganse firmes contra él. Eso literalmente quiere decir que tenemos que estar parados en contra. Tenemos que estar parados en contra de Satanás, firmes en la fe. Si lo leyéramos en el griego sería anti-istemi. Anti quiere decir contra y antemi quiere decir en pie. Esta mañana queremos que esté muy claro que estar a favor de Cristo no solamente es decir yo quiero a Jesús, yo quiero ir al cielo cuando muera, también significa ser cristiano, también representa por lo que estás en contra. Cuando tú sigues a Jesús, también estás siendo parte de la resistencia. Estás en contra de Satanás y todas sus acechanzas. Cuando tú dices, el Señor es mi Señor, y crees que Él fue resucitado, tú te conviertes en un enemigo de Satanás y él quiere devorarte, y cuando él viene contra ti, tú tienes que estar listo, tienes que estar en alerta porque tienes que estar parado en contra de él. Estás parado en tu fe en Jesús. Tienes que estar parado de pie y tienes que estar listo para estar contra él. Tenemos que entender que ser cristiano no solamente representa lo que estás a favor, pero también lo que estás en contra. El punto número 1 es cuando estás a favor de Jesús, estás en contra de Satanás. Ahora tenemos los estudiantes jóvenes y Matthew Schules está predicando. Digamos que uno de los estudiantes venga a Matthew y le diga, quiero arrepentirme, quiero darle mi vida al Señor. Y Matthew Shu dice, bienvenido al equipo de los que matan a los demonios. Muchas veces cuando la gente dice, yo quiero seguir a Jesús, no se lo hacemos muy claro, no les decimos, si tú vas a estar a favor de Jesús, quiere decir que vas a estar en contra de Satanás. Por eso muchos de los jóvenes en los Estados Unidos, muchos jóvenes, los papás los han llevado a la iglesia, han crecido con papás cristianos, valores cristianos,
pero crecen y dicen, sí, yo creo en Jesús, yo lo sigo, pero como no saben cuál es su enemigo, van al mundo y porque no están parados en contra de Satanás, eso los va a llevar a tener un pie adentro y un pie afuera. Y vas a caer de la fe. Y eso le ha pasado a muchas personas. Tal vez tú conoces a alguien que ha sido devorado por el león. Y él está diciendo, tienen que estar en alerta porque tú vas a tener que estar parado firme en contra de Satanás y todo lo que él está tratando de hacer en tu vida. Ve a Efesios 6:10. Efesios describe la guerra espiritual. Cuando tú crees en Jesús, bienvenido. Desde que tú crees en Jesús, bienvenido a la batalla. Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo está escribiéndole la carta. Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios y dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Tienes que ponerte la armadura. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Esto es parte de ser cristiano. Hay que hacer las expectativas claras. El enemigo va a venir con ataques contra ti. Predicamos sobre estos versículos y están escritos en los apuntes. Hablamos sobre las diferentes formas que Satanás usa para atacar a las personas, tentaciones, maneras de tratar de hacerte tropezar, acusarte, quiere recordarte del pecado que has hecho, te hace sentir culpable, no perdonado por Jesús. Él quiere que tú te sientas mal por todo el pecado que tú has hecho y quiere que te enfoques en tus debilidades y en tus derrotas. Él tiene muchas acechanzas, estrategias comprobadas para derrotar a las personas y él va a intentar a destruirte a ti. Y tienes que pararte en contra de esta manipulación de Satanás. Mira lo que dice en el versículo 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son las otras personas, no, las otras personas son el por qué estamos aquí. Dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando Satanás, cuando esa serpiente, cuando ese dragón, cuando ese león rugiente, cuando él cayó del cielo, él se trajo un tercio de los ángeles, ángeles caídos, demonios. Él y el resto de esos demonios están en la tierra y ellos están en contra de ti y tú vas a tener que estar en contra de ellos. Mira lo que dice el versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. No solamente Satanás, pero él es el príncipe de este mundo de oscuridad. Él tiene a todo el mundo trabajando como un sistema malo. Él quiere que los cristianos sean perseguidos. Él tiene un ejército que quiere usar contra ti, pero tú tienes que estar de pie. Dice, defiendan su posición. Cuando tú estás de pie en el Evangelio, cuando tú estás de pie en Jesucristo y tú crees que Él murió y resucitó, pon tus dos pies. No solamente estás representando a Jesús
o no solamente estás a favor de Jesús, pero también estás en contra de Satanás, porque ellos van a querer tumbarte y ellos han tumbado a mucha gente que pasaron al frente, oraron una oración en una iglesia y dijeron, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero arreglar mi vida y regresan a su vida y no están listos para enfrentar la vida y viene el enemigo y los tumba. Tienes que ponerte la armadura porque hay un ejército que va a querer destruirte. Quiero hacerte una pregunta. Tal vez estoy hablando de algo espiritual del cual tú no crees o crees que el demonio es verdadero y sus demonios y que están intentando derrumbarte o esto es algo que nunca has escuchado o esto es algo real, algo que Pedro te quiere advertir. Cuando tú lees los evangelios de Jesús, hubieron varias personas poseídas por demonios y Jesús los reprendía, los discípulos los reprendían en Hechos también. ¿Tú crees que hay gente que es poseída por demonios? Bueno, sucede en la Biblia. Yo he conocido a personas que han visto a personas poseídas y ellos vinieron a mí y me dijeron algo estaba muy mal, no estaban hablando con su voz, no sé si fue un demonio, pero yo necesito saber qué necesito hacer para que ese demonio no venga contra mí. He visto a personas preocupadas porque saben de lo que estamos hablando, saben que no solamente saben que es algo real, saben que hay fuerzas malignas destruyendo las almas de las personas. ¿Sabes cómo te vas a poner de pie contra el enemigo? Tal vez estás pensando, oh, esto es intenso, yo no sé si quiero ser parte de esto, yo no sé si quiero estar en la primera fila listo para pelear contra Satanás y sus demonios. Yo tengo que estar parado contra toda esa maldad, yo tengo que defender todo. No, yo prefiero estar en la parte de atrás. Yo creo en Jesús, pero yo no necesariamente quiero estar en una guerra espiritual. Yo simplemente quiero estar en la parte de atrás. Ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si tú piensas que es intenso estar en una guerra contra Satanás, vamos a considerar lo que representa el no estar en la guerra. Dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Estoy de acuerdo, este no es un sermón alentador. Yo tengo que pelear contra todo el maligno. Bueno, con permiso, yo simplemente voy a camuflar con el mundo. Tú sabes que allí donde quieres ir a esconderte, tú sabes que ahí es donde está el enemigo. Tú sabes que todo el mundo está bajo el control del enemigo. Tú sabes que Él está controlando a las personas que no conocen a Jesucristo y los tiene cegados, ignorantes. Ellos no saben que hay una guerra espiritual. Tú quieres estar con ellos. Eso es aterrador porque eso quiere decir que Satanás ya tiene a tu alma. Quiere decir que ya estás bajo su dominio. Esto es algo terrible, porque lo que la escritura nos está enseñando es que si no estás parado en contra de Satanás, entonces él ya está reinando sobre ti y él tiene poder sobre tu vida. Dice, sabemos
en el versículo 18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Yo sé que estamos hablando sobre seres espirituales, Satanás y sus demonios, y tú piensas tal vez que ellos solamente están en una guerra contra Jesús y sus ángeles, pero ellos están en una guerra contra nosotros. Debes preguntarte, ¿estoy en el ejército de Jesús o estoy escondido en el ejército de Satanás? Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Eso te va a dar la respuesta si estás en el ejército del Señor o en el ejército del enemigo. Si tú tienes una vida nueva, no vas a continuar pecando. Así tú puedes evaluar en cuál equipo estás. Aquí dice, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Hay un debate sobre cómo traducir esto. Si las personas que han nacido de nuevo han sido protegidos o si Jesús como Hijo de Dios es el que nos protege porque Él nos defiende, porque Él ya nos salvó, porque Él ya nos cubrió por su sangre, nos lavó de nuestros pecados. Somos el pueblo de Jesucristo y si le pertenecemos, entonces Satanás y todos sus demonios no pueden tocarte. Eso es lo que yo creo que está diciendo aquí. Son buenas noticias. Si tú estás en la primera fila de la batalla, eso quiere decir que estás en el lugar más seguro porque Jesús te va a proteger y el maligno no va a poder tocarte. Tienes que ver que Satanás, solamente hay un Satanás, un león rugiente en todo el mundo, pero él tiene muchos demonios que trabajan para él y él tiene un sistema que a él ha estado formando por miles de años, doctrinas falsas, mentiras, y él quiere que tú peques. Él vino desde el principio a decepcionar a Eva. Él quiso hacerla cuestionar lo que Dios dijo, cuestionar la palabra de Dios. Él la causó a caer en tentación y eso es precisamente lo que él quería. Él vino a robar y a destruir. Y él quiere que tú continúes pecando para que tú mueras y seas juzgado para siempre y tu alma sea destruida. Él solo quiere devorarte. Ese es su plan. A él no le importa lo que tú crees. Con tal que tú sigas pecando, Él te tiene donde Él te quiere. Tú puedes pensar que tú eres cristiano. Yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia. Él está conforme con tal que tú tengas un pie en la iglesia y un pie en tu pecado. Ahí es donde Él te quiere. Tú puedes ser budista, tú puedes ser ateo, tú puedes estar de fiesta, tú puedes estar diciendo, yo no creo en nada. Con tal que el pecado continúe, Satanás te tiene precisamente donde él te quiere tener. Es algo malo. Ese es el sistema diseñado para mantenerte en pecado. Regresa a Primera de Juan, capítulo 3. Esto es muy claro. Todos tenemos que pensar en lo que está diciendo aquí Primera de Juan 3:8. Quiero que subrayes este versículo. Dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Esta es la definición. Si continúas pecando, estás en el equipo de Satanás. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo.
Él quiere que tú peques, que mueras y que seas juzgado. La razón por la cual apareció el Hijo de Dios es para destruir las obras del diablo. Nadie, dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Juan está tratando de hacerlo muy claro porque él sabe que estamos hablando de cosas espirituales. ¿Eres de Dios o eres del diablo? Hazte esa pregunta. Pregúntate, ¿yo practico el pecado? Si tú practicas el pecado, esa es un señal que tú eres parte del equipo de Satanás. ¿O has nacido de nuevo? ¿Ha sucedido una conversión donde hay un nuevo corazón, donde el Espíritu Santo entró en tu vida? ¿Has girado, le has dado la espalda al pecado? Entonces eso quiere decir que has nacido de nuevo. ¿Dónde estás con el pecado? Esto es algo que todos necesitamos entender. Cuando Él nos estaba diciendo, estén alerta, recuerda, muchas personas van a decir, Señor, Señor, yo creo en ti. Yo fui a la iglesia, yo era cristiano, yo vivía en los Estados Unidos, yo fui a la iglesia y yo fui a la iglesia a las 8 de la mañana una vez en un estacionamiento. Tú sabes lo que yo he hecho. Y Él dijo que muchas personas van a llegar y decir eso y Él les va a decir, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Tú crees que me conoces, pero yo no te conozco a ti porque tú estás en tu pecado. Él dice que le va a decir eso a muchas personas porque Satanás no quiere que pienses que va a ser así. Él quiere que todos piensen que con tal que tú creas las cosas buenas, que tú creas lo correcto, que tú quieras vivir para Jesús, así vas a llegar al cielo. Él quiere que tú estés discutiendo conmigo en este momento y defendiendo tu pecado, diciendo que es normal, justificándolo porque mucha gente lo hace. Y en estos días, hablar sobre vivir en pecado y qué significa nuestras vidas y preguntándonos, ¿soy un pecador así? Muchas veces no queremos entrar en esa negatividad, no queremos hablar del pecado, queremos seguir teniendo sermones alentadores, queremos no leer versículos como Primera de Pedro 5:8. Queremos simplemente hablar sobre su gracia, pero no queremos hablar del enemigo ni del pecado, porque decimos eso es muy negativo. Si tú eres nuevo a esta iglesia, vamos a hablar sobre esto. Vamos a amar a las personas lo suficiente para decir, me importas y quiero preguntarte si la práctica del pecado ha cesado en tu vida o ese pecado continúa teniendo poder sobre ti, o tú puedes decir, Jesucristo me salvó de mi pecado, Jesucristo me ha hecho nuevo. Puedes decir, identifico mi pecado, lo confieso ante Dios, no lo escondo, usa mi pecado, aquí está, le doy mi espalda, ya no lo hago y ahora voy hacia otra dirección. Ahora estoy viviendo para Jesús. Esos pecados que antes te arrastraban ya no te definen. Puedes decir, Jesucristo me ha hecho nuevo. Tal vez me conocías antes, pero ahora no me reconoces porque Jesucristo es real. Él ha perdonado todo. Él ha resucitado de entre los muertos y yo soy prueba de lo que Él ha hecho.
El pecado no es mi amo. Satanás no es mi amo. Estoy en la primera línea listo para pelear. Eso es lo que queremos decir. Hay una diferencia que Jesús hace en tu vida. No es algo que tú simplemente crees en la iglesia los domingos, sino es una verdad profunda que tú vives todos los días. Ya no puedo seguir pecando porque yo conozco a Jesús. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos predicando el arrepentimiento. Estamos predicando que Jesús, los discípulos, Juan el Bautista, todos los héroes de la Biblia, de la fe, que ellos sacaron su dedo y dijeron, si tú quieres seguir a Jesucristo, tú tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu mente, tienes que corregir tu mente, tienes que darle la espalda a tu pecado, los que te definían, y tienes que girar tu camino e ir en una dirección diferente. Tienes que negarte a ti mismo y seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo significa yo le digo no a mí mismo. Yo le digo no a quien yo era antes. Ya no practico el pecado. Nadie aquí está diciendo que es perfecto. ¿Pueden decir amén? No estamos diciendo que no pecamos. Entendemos cómo significa. Hay tentaciones. Hay personas que se han dejado vencer por el pecado. Pero esta es la diferencia. No estamos planeando volver a hacerlo esta tarde, no lo estamos tolerando, no lo estamos aceptando, estamos diciendo odio ese pecado, estoy en una guerra contra ese pecado. No podemos vivir de esa forma. Jesús nos ha llamado a algo nuevo y voy a dejar esa forma vieja de vivir y voy a seguir a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Primera de Juan. Mira cómo lo dice claramente. Dice aquí, cuando alguien sigue pecando demuestra que pertenece al diablo. Pero después dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. El 10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Tú recibes rectitud el minuto que tú crees en Jesús. Tú eres declarado recto por Jesús. Y porque Jesús pagó por todos tus pecados, cuando tú creíste en Él, tú recibiste toda su rectitud. Es un intercambio increíble. La rectitud de Jesús te es dada. Cuando tú tienes esa rectitud, ahora tú puedes vivir esa rectitud. Tal vez no perfectamente, pero vas a ir caminando en una dirección distinta. Ahora tú, por medio del poder del Espíritu Santo, ahora tú puedes hacer lo correcto y poderle decirle no al pecado como antes no lo podías hacer. Ahora tú puedas practicar la rectitud en lugar de practicar el pecado. La manera de vivir ha cambiado. Ahora la dirección es diferente. Tu vida no va hacia la dirección del pecado, pero ahora va hacia la rectitud. El punto número 2 es, Satanás quiere que sigas en pecado. Satanás quiere robar, matar y destruir. No vas a ser parte del pueblo de Jesús si tú continúas en pecado. Esa es la meta de Satanás. Él quiere que tú continúes pecando. Y Satanás tiene a muchas personas con un pie adentro y un pie afuera. Muchas personas dicen, oh, yo creo en Jesús, yo voy a ir al cielo, pero continúan haciendo los mismos pecados. Él tiene a muchas personas engañadas, llamándose cristianos. Ese es su plan, ese es parte de su plan, pero tú tienes que estar parado en contra de él. Tienes que pararte en contra del pecado. El enemigo es tan astuto que él te va a sacar al desierto cuando tengas mucha hambre y te va a ofrecer algo que comer.
Él ha estado destruyendo a las personas por mucho tiempo. Él tiene muchas ideas sobre lo que a ti te gusta, los pecados secretos y está listo para devorarte. Tú tienes que estar de pie en contra de él. Ve a Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el versículo 8 del capítulo 5, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. No es una promesa, pero es una gran probabilidad. Pedro te está preparando para algo real. Esto te puede suceder a ti. Tienes que estar listo. Allí está el enemigo y él anda como león rugiente. Él anda buscando a quien devorar. Tú tienes que mantenerte firme contra él. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Lo que yo creo que Pedro está diciendo en estos dos versículos, él te está preparando para una experiencia real y él está hablando por experiencia personal. Pedro tuvo este tiempo, este momento con Satanás. Pablo tuvo este momento también. Jesús también tuvo este momento. Y tú piensas, bueno, esas son personas bien especiales. Satanás no va a venir contra mí. Bueno, esta carta fue escrita para todos. Este no solamente es para un grupo específico. Pedro cree que hay cristianos en todas partes del mundo que están sufriendo bajo este mismo sistema. Todos están siendo tentados y Satanás está tratando de devorar a las personas. Esta es una experiencia cristiana universal. Él está diciendo, hay un problema mayor que esta pandemia. Hay un león rugiente suelto buscando a quien devorarse y él quiere hacerte caer en tentación y que sigas pecando. Todos nos podemos relacionar con esto. Personas por todas partes del mundo. Algo que te tienes que preguntarte en el versículo 9 es, ¿tienes una perspectiva global? ¿Piensas en lo que están pasando tus otros hermanos en otras partes del mundo? ¿Piensas en las personas que viven en el Medio Oriente, Japón, en otras partes del mundo? Tal vez eres amigos de ellos en otras partes del mundo. ¿Tú tienes una idea lo que es ser cristiano en otro país que no sea los Estados Unidos? Te insto a que tengas una perspectiva global. Si ves en los apuntes, nota que vamos a tener una semana de naciones en la escritura del día. Estamos leyendo en Isaías, leyendo profecías. Estamos leyendo sobre todas las naciones alrededor de Judá. Vamos a estudiar las naciones alrededor de Judá y vamos a también estudiar los países donde nosotros tenemos misioneros y vamos a hablar sobre lo que significa estar parados, mantenidos firmes contra Satanás. Tenemos a Marwan en Beirut, en el Líbano. Hubo una explosión recientemente que dañó el edificio completamente, destruyó el edificio y también no se pueden reunir por la pandemia. Tenemos misioneros en Dubái. Yo hablé con uno de ellos y dijeron que este fin de semana fue la primera vez que se han reunido en meses. Y dijeron que para poderse reunir tuvieron que manejar a otro lugar. Sería el equivalente de que yo les dijera a ustedes, buenas noticias, nos vamos a reunir. Pero malas noticias, tenemos que manejar hasta el condado de San Bernardino. Cuando hablé con el pastor, quien apoyamos en Tokio, Japón, ¿tú sabes qué tan difícil es compartir el evangelio en esa cultura? Él está feliz porque tienen
20 nuevos miembros en la iglesia, él está feliz porque ese es un avivamiento allí. Es difícil ser cristiano. Tenemos a personas que vienen aquí a la iglesia hablando español, personas que vienen hablando vietnamita, que vienen del catolicismo, del budismo. ¿Tú sabes cómo Satanás tiene sistemas de maldad, trampas para que las personas continúen pecando? ¿Te das cuenta? Él está tratando de engañar a las personas y te puede pasar a ti. Y Pedro está diciendo, te puede pasar a ti. Él dice, a mí se me dijo 3 veces que estuviera en alerta, pero yo me dormí y yo no estuve listo. Pero déjame decirte, te puede suceder a ti. ¿Estás listo para resistir al enemigo? Si él viniera contra ti, ¿tú estarías listo para mantenerte firme? Mira lo que pasa en Lucas 22. Mira cómo le pasó a Pedro. Mira lo que Jesús le dice. Vamos a regresar a la noche. Podemos ver que Pedro nunca se le olvida esta noche. Aquí se le ha dicho que él debería orar. Esto es antes que Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y que él negara a Jesús. En Lucas 22, 31 y 32, aquí se le llama Simón. Jesús hablándole a Pedro le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás anda rugiendo como un león suelto, así como en el libro de Job, cuando el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y aquí Satanás pide zarandear a Pedro. Aquí eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Estoy orando que estés de pie contra él y sabemos lo que pasa. Satanás está tratando de decepcionar. Vienen a arrestarlo. Tú estás listo para morir por Jesús. Sacas la espada. Jesús te dice, guarda la espada. Se llevan a Jesús. Y Pedro se sintió desanimado y te pones a pensar, bueno, ¿en realidad era el Cristo? No sabemos lo que estaba pensando. Y después una persona le dice, ¿tú no estabas con Jesús? Bueno, puede pasar solo una vez, pero luego una segunda persona viene y le dice, ¿tú no eras uno de los discípulos? Y luego decimos otra vez y luego una tercera vez viene alguien a preguntarle. Podemos ver que este es el plan para destruirlo. Y 3 veces Pedro cae en la trampa y 3 veces él no oró. Y él fue zarandeado por el león, pero él no quedó caído. Cuando caemos, los cristianos verdaderos se levantan otra vez. Nos levantamos y ahí está el Señor y nos ayuda a levantarnos. Pedro sí cayó. Él sí negó a Jesús 3 veces. Pero ¿sabes lo que hizo? Él lloró sobre esto. Él cambió su mente. Él se arrepintió. Y él regresó a los discípulos y él fue el portavoz de la iglesia. Él fue el primero en predicar el evangelio por el poder del Espíritu Santo y 3,000 personas fueron salvas. Y cuando le dijeron que dejara de predicar, lo trajeron bajo el juicio, los mismos que juzgaron a Jesús.
Y él dijo, yo no voy a dejar de hablar de Jesús porque solamente hay un nombre en el cual podemos ser salvos. Él se arrepintió, él fue hacia una dirección diferente y él fue conocido como alguien que predicaba el evangelio y lo terminaron crucificando al revés porque él no dejaba de hablar de Jesús. Jesús oró por él para que él pudiera arrepentirse y poder fortalecer a sus hermanos. Y eso es lo que él está tratando de hacer contigo esta mañana. Satanás va a venir contra ti cuando no estás orando con una tentación perfecta, te va a acusar, te va a hacer que dudes de Jesús y él quiere que tú caigas en pecado y él quiere que Pedro quiere que tú estés en alerta, que lo resistas. Pedro quiere fortalecerte, que estés parado de pie, porque él sabe lo que es caer. Ve conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver a otra persona que se encontró con la boca del león. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pablo fue acusado de predicar el evangelio a los gentiles. Los judíos lo odiaban porque él le decía a las personas que no eran judíos, él les daba las buenas noticias, les decía que podían tener una nueva vida en Cristo Jesús y no tenían que ser esclavos de Satanás. Hay una manera poderosa de vivir. Él se lo dijo a todas las personas para que ellos pudieran clamar el nombre del Señor. Él estaba predicando el evangelio a todas las personas y a los judíos no les gustaba esto y apelaron a César. Él estaba bajo juicio. En segunda de Timoteo 4:16 dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Este es el apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias no planteó? ¿Cuántas personas no ha llevado hacia el Señor? Y aquí está frente de César, delante de César, y vienen todos sus acusadores y él busca que no hay nadie para defenderlo, no hay testigos, solamente Pablo contra Satanás y su sistema de maldad y los perseguidores. Y él se siente como que sí está solo, ningún hermano apoyándolo, solamente él y la boca de león. Y él dice algo aquí tan hermoso. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Aquí él está presentado ante César y él quiere predicarle el evangelio a él para que todos los gentiles escuchen las buenas noticias. Dice, y él me liberó de una muerte segura. El momento vino hacia Pablo cuando él estuvo bajo juicio, cuando sentía que el león venía a devorarlo. Pero él dice, así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. El punto número 3 es, el Señor te librará del mal. El Señor te librará del mal. Pablo se encontró con la boca del león, pero no cayó en tentación. Él se mantuvo firme, él resistió al mal porque sabía que el Señor estaba con él,
que Satanás no podía tocarlo porque Jesús estaba allí, parado allí defendiéndolo. Traigan las acusaciones cuando Jesús es tu defensor, cuando Él ya te salvó, cuando tú ya le perteneces. Él puede decir lo que quiere decir, pero Jesús tiene la última palabra y Él sabe que tú eres uno de los suyos por medio de la sangre. Él te ha dado la rectitud, te ha dado salvación, tu salvación es segura. Satanás, el mundo, el pecado quieren y pueden hacer lo que quieren hacer, pero Jesús te va a liberar cada vez. Él te va a rescatar. ¿Y por qué es que Jesús puede hacer eso? ¿Por qué Él puede hacer esto? ¿Ves tú cómo Pedro tuvo esta experiencia con el león? Pablo tuvo esta experiencia con el león. Ve conmigo a Salmos, a la profecía antigua en Salmos 22. Si tienes una Biblia, ve a Salmos 22. Es algo que David escribió 1000 años antes de Jesús. Lee este salmo y te vas a dar cuenta que es como si fuera Jesús hablando desde la cruz. El primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es lo que Jesús dijo en la cruz cuando Él fue desamparado por Dios, porque Él fue juzgado por Dios por tu pecado, para que tú seas perdonado, para que tú puedas ser declarado recto. Y Él clamó, ¿por qué me has abandonado? Y lo hizo para que tú fueras salvo. En el versículo 12 del capítulo 22 dice, aquí escrito por David, pero es una profecía de Jesús. Dice, mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán, me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Aquí se está describiendo este león contra él. En el versículo 16 dice, vemos que dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Puedes ver a Jesús en la cruz? Lo único que lo sostuvo en la cruz fueron los clavos en sus manos y sus pies. Dice, puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Aquí lo están maltratando, se están burlando de él y él se está encogiendo en la cruz porque está sostenido por los clavos. Él puede ver todos los huesos y él puede ver a todos burlándose de él, listos para que él muera. Y esto es lo que él dice en el versículo 19. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. ¿Puedes imaginarte a Jesús en la cruz, sangrando por ti, sacrificando a su vida para salvar a tu alma? ¿Y qué es lo que él ve? Al león, la boca del león. Pero porque Jesús estuvo firme en su fe hasta el final, porque por el gozo que le esperaba, no le importó, Él se derramó, Él dio su vida hasta el final, Él estuvo firme contra Satanás, porque Jesús ganó una victoria sobre la boca del león. Él puede rescatarte a ti de toda maldad. ¿Pueden decir amén?
porque el Señor está allí para rescatarte. Tú tienes que estar listo para resistir al enemigo. Tienes que estar listo para estar parado firme. Quiero que evalúes tu vida. ¿Tienes un pie en el mundo y un pie a favor de Jesús? Puedes ver claramente que si tú tienes un pie adentro y un pie afuera, tú vas a caer. Tú no vas a estar de pie en el día del mal. Hoy es el día que tú puedes ser un cristiano. Este día queremos ser parte del ejército del Señor. Yo no sé si Él va a venir por ti, pero es una gran posibilidad. Todos tenemos que regresar al jardín de Getsemaní y tenemos que escuchar a Jesús diciéndonos, ora para que no caigas en tentación. Hay un león suelto. Piensa, si Él te destruyera a ti, no solamente afectaría a ti, pero afectaría a todos tus seres queridos, a las personas que te admiran. Eso los va a hacer a ellos dudar, los va a hacer a ellos dudar en su fe. Ora para que no caigas en tentación. Padre en los cielos, necesitamos esta advertencia. Necesitamos estar en alerta. Es difícil para nosotros porque estamos fácilmente distraídos por muchas cosas, porque nos concentramos en las cosas de la tierra, nos concentramos en las cosas que podemos ver. Oro por todos, oro que podamos tener una mente clara, que podamos estar en alerta y que podamos darnos cuenta que tenemos que estar en alerta porque en cualquier momento puede venir el león. El león anda suelto, anda rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere que nosotros caigamos. Te pido que tú nos lleves a la noche a la cual Pedro se refiere, la noche que Jesús vino a Pedro y le dijo, Simón, Simón, Satanás quiere zarandearte, quiere tu alma. Simón, ora para que no caigas en tentación. Ahora Pedro nos está tratando de decir esto, está tratando de animarnos. Déjame decirte algo que Jesús me dijo a mí. Oro que tengamos oídos que oyen, ojos que ven, que sepamos que estamos en una guerra espiritual con demonios y que el mundo nos odia y que el pecado se acerca, que podamos ser personas que se paran contra Satanás, que podamos ser la resistencia aquí en la tierra, que podamos ser las personas que oran para que no caigamos en tentación. Rescátanos de la boca del león. Oramos en tu nombre.